Bien, hasta ahora lo que hemos visto es siempre considerando una lente. Obviamente, para una lente solo hay una distancia focal y no podríamos grabar a distintas distancias, y por eso nació lo que se llama el zoom. Entonces, habitualmente el conjunto de lentes que suelen aparecer o que realmente hay antes de un CCD es el grupo de enfoque, que es el grupo que apoya el enfoque final, en lo que sería el zoom, el diafragma, que ya hablaremos de él, y a veces detrás del diafragma también hay otro conjunto de lentes. ¿Vale? Entonces, eh, si nos centramos de momento en el zoom está constituido por el variador, que es el que modifica la distancia focal, pero normalmente al producirse esta variación se produce un cierto desenfoque, por eso este conjunto el compensador está junto al variador y lo que hace es intentar evitar ese desenfoque. Como apoyo, por si acaso, está luego el grupo de lentes que acaban ya de hacer el enfoque perfecto. Entonces, ¿cómo se caracteriza un zoom? En un zoom normalmente viene dado por la relación de zoom, que se llama, que es la división entre la focal máxima y la focal mínima que tiene, ¿vale? Entonces, eso se da en una magnitud que aparece como 10x, 12x, etcétera, que es el factor multiplicativo del que hay entre el valor mínimo y máximo. Entonces, habitualmente lo que te dicen, por ejemplo, este zoom es un 12 por y 6,5. Pues querrían decir que la relación del zoom es de 12 por, que la distancia focal mínima son 6,5 milímetros y que por tanto si multiplicamos 6,5 por 12 lo que nos dé es la distancia focal máxima, que en este caso sale 78. En ocasiones, nosotros hasta el momento estábamos en esto que estoy aquí indicando para tener claro cuándo se tiene enfoque. Otra forma de cuando vas a comprar un objetivo o de tener identificado con ese objetivo qué es lo que vas a poder tú grabar es hablar en términos del ángulo visual que se mide en grados y que en este caso se pone el ojo, ¿vale? Pero para nosotros sería, como aparecen aquí, sería el plano imagen, que es donde está la cámara, pero existe una relación trigonométrica, o sea, si esto de aquí se divide por la mitad, pues forma un triángulo y por tanto se puede, si se conoce la D y la S, pues se puede determinar la V y viceversa, ¿no? Entonces, ese sería el tamaño del objeto y de la distancia del objeto al plano, fijaros en este caso, digamos, a donde tendríamos la lente, ¿no? Bien, y entonces aparece esta fórmula, que es la fórmula que permite establecer esa relación. Entonces, lo que está claro es que para un tamaño determinado de sensor, cuanto más cerca esté la lente a ese sensor, más se abre el campo visual, ¿vale? Y cuanto más grande sea, el tamaño del sensor es el mismo, pero más grande sea esa distancia focal, pues el campo visual que se está registrando es más pequeño. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica de aquí, lo que estaríamos viendo es esa relación que se está comentando, ¿no? Si yo tengo una distancia focal de 300 milímetros, que es muy grande, pues el ángulo visual, perdón, que tendré es pequeño, que es del 8%.
si me voy al extremo, ¿vale? Y tengo una distancia focal muy pequeña, como pueda ser de 35 milímetros, pues estaríamos como en este caso. Entonces, el ángulo visual que puedo captar es de 62, por lo tanto, estoy cerca a lo que se llama el gran angular, ¿no? Que tú puedes coger mucho espacio de esa escena, ¿no? Esto estaría más cercano a un teleobjetivo en el cual lo que estás haciendo es poder traer, ¿no?, a tu plano algo que está muy alejado. Vale. Si nos ponemos en este link, a ver si lo tengo preparado. Digamos, bueno, dice un poco eso, ¿no? Que tú tienes aquí un sensor, tienes todo un conjunto de lentes, entonces, ¿qué efecto y qué relación hay entre esos parámetros? Bien, pues aquí fijaros que son las gráficas que he sacado y que están en el PowerPoint. Entonces, aquí un poco lo que nos está diciendo es que en el momento que tú eliges una cámara, que puede ser la que sea, digamos, pero claro, tendrá un tamaño de sensor. Entonces, en el momento que tú eliges un tamaño de sensor determinado, ¿vale? Si el sujeto tiene 2 metros, pues la distancia al sujeto que puedes captar sería la de 36. ¿Lo veis? Esto está fijado, vamos. Y sería la fórmula que antes os hemos, bueno, se vuelve a calcular porque al igual estaba por la anterior, ¿vale? Entonces, lo que nos da automáticamente es que necesitamos tener una distancia focal de este estilo. Entonces, si dentro de nuestro zoom lo admite, pues perfecto, ¿no? Si en vez de estar a 36 metros, pues está más cerca, a 15, por ejemplo, pues se calcula y entonces la distancia focal será más pequeña, ¿vale? Un poco es los parámetros que decíamos antes. Ahora fijaros que el tamaño del sensor importa porque ahora yo voy a dejar exactamente las mismas magnitudes y fijaros que aquí nos da una distancia focal de 65,7. Lo que pasa si en vez de tener un sensor de 2 tercios, tengo un sensor de 1 tercio, pues le digo a calcular, fijaros que la distancia focal baja estrepitosamente, ¿vale? Entonces, porque si yo quiero tener el mismo campo, el tamaño este de aquí está afectando también al campo visual que nosotros tenemos. ¿Vale? O sea que es otra cosa que hay que tener en cuenta. Vale, nada, esto de aquí es simplemente un ejercicio para que veáis unos cálculos y que veáis cómo se tendría que obtener, para que sepáis obtener esa fórmula y cómo se obtienen esas relaciones. Esta de aquí sería un poco como la repetición de la transparencia anterior, pero bueno, está puesto de otra manera para que veáis que el ángulo del que estamos hablando está ampliamente relacionado con la distancia focal. Y aquí estas distancias focales son como más realistas, es decir, en la anterior los valores que se ponen son más los típicos de lo que sería antes una cámara reflex, ¿vale? Pero ahora los sensores que tenemos suelen ser pues del tamaño de lo que hemos visto en ese link, ¿vale? De 1 tercio, 2 tercios, etcétera. Entonces eso ha hecho que las distancias focales sean más pequeñas, como bien habéis visto, ¿vale? Entonces, un poco por tener un orden de magnitud, fijaros que hacen una distinción como de 5 espacios, ¿no? El espacio que corresponde al 1 es cuando se habla de que tenemos un objetivo de ojo de pez. El segundo pues sería un objetivo de un gran angular. Claro, es que antes ya lo he mencionado.
el 3 es donde estaríamos en objetivo normal, corriente, el 4 estaríamos en un teleobjetivo, ¿vale? Y ya en el 5 estaríamos en un super teleobjetivo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Veámoslo en una imagen para entenderlo. Aquí también se están poniendo los nombres y se están poniendo las distancias focales. Imaginaros que yo quiero ver una cosa que está aquí donde estoy marcando. Pues si pongo una distancia focal de 17, pues claro, tengo un campo muy amplio y sí que la veo, sé que está allí, pero no la aprecio, ¿no? Entonces, ¿cómo la voy a poder ir apreciando? Pues aumentando esa distancia focal, cerrando el campo visual, pero, digamos, pudiendo enfocar ese campo visual que vas cerrando. Entonces va subiendo la distancia focal, fijaos, cada vez ya la veo, aquí ya pues lo veo tal y aquí casi lo veo como si estuviera al lado, ¿vale? Entonces un poco ese es el juego que uno quiere. ¿Quieres ver un matiz de algo que está muy alejado? Pues necesitas una distancia focal muy grande. ¿Quieres visualizar un campo muy amplio sin ver pequeños detalles? Pues distancia focal muy pequeña. Bueno, y estas vienen a ser un poco lo mismo, intentando introducir otros que no hemos visto antes, como que hemos mencionado en esta transparencia, ¿no? Como el primero sería el ojo de pez, pues bueno, el ojo de pez es el que te da un campo visual enorme, pero por desgracia normalmente deforma la imagen, es muy difícil corregirlo, las aberraciones que produce, ¿no? Luego el gran angular, que ya estarían bien y te da una amplitud. Esto vendría a ser el normal. El normal siempre está asociado más con que obtienes imágenes bastante luminosas y esto de aquí sería como lo de la casa, ¿no? Querer ver un detalle de algo que está muy alejado y que por tanto necesitas un teleobjetivo. Luego, otras cosas que no hemos mencionado ya, pero que se utilizan bastante en ciencia, sería lo que es el macro. El macro te proporciona una distancia casi de 1 a 1. Entonces es la que te permite captar cosas muy pequeñas, ¿vale? A veces están asociados con objetivos de microscopio, pero existen cámaras que también tienen la posibilidad de tener incorporado el macro. Vale, entonces, como mencionábamos, que siempre decíamos que íbamos a hacer ver de lo que estábamos hablando, cómo era en este caso en la cámara que tenemos en el plató, en la JVC, GI, etc. Tenemos en el plató, pues en esta, mirando el manual, nos pone que la distancia focal va de 4,6 a 56 milímetros. ¿Vale? Eso corresponde, de hecho, nos dan una de las dos, ahora no lo recuerdo, y me dicen que es un zoom óptico de 12 por. Entonces, eso te permite determinarlas. Ya viendo las distancias tan pequeñas que son, quiere decir que el tamaño del sensor, bueno, ahora tenéis que plantearos, eso os lo permitía ver la aplicación que hemos visto. Pero viendo esto, yo ya sé si el sensor es pequeño o es grande, ¿vale? ¿Qué significa el zoom dinámico? El zoom dinámico se hace mediante procesado. Entonces, en las cámaras que lo llevan, permite hacer un zoom más amplio, pero lo que están haciendo es procesar esa información. En este caso, fijaros que es del doble del zoom óptico, sería un 24 por. ¿Qué pasa cuando se graba en 4K? Pues que está deshabilitado, porque me imagino que saldrá con una imagen con mucho ruido. Pero en caso de grabar con menos resolución, pues es otra opción.
que normalmente se proporciona.